Vamos a revisar una obra clave del escritor ruso Fedor Dostoyevski, el libro Memorias del subsuelo. Dice en el capítulo 2: siempre resulta que soy yo el culpable. Soy culpable ante todo porque soy más inteligente que cuantos me rodean. Siempre me he considerado más inteligente que las personas que me rodeaban. E incluso, fíjense ustedes, mi sensación de superioridad me confunde hasta el punto de que miro a la gente de reojo por no poder mirarla a la cara. Dostoyevski dice que es el culpable de todo cuanto le pasa. Con esto quiere decir que la culpa es de su inteligencia, que está más desarrollada y por ende es superior a la de los demás. La culpabilidad es un signo de personas con más inteligencia, puesto que tienen mayor conciencia y se dan cuenta de sus errores, de la cruda realidad, y lo admiten. Kierkegaard sentenció que, cuanto con mayor fuerza se descubra la culpa, tanto más grande será el genio. Cuanto más culpa siente una persona, tanto más inteligente será. Al contrario, quien no se sienta culpable de nada, quien crea que vive sin hacer daño a nadie en absoluto, es porque tiene poca o ninguna conciencia. Es ignorante y por eso no percibe la realidad de las cosas. Cree que todo es felicidad y por eso anda siempre alegre. Dice: precisamente es este hombre sencillo y espontáneo el que considero normal por excelencia, el hombre en que soñaba nuestra tierna madre naturaleza, cuando nos puso amablemente sobre la tierra. Envidio a este hombre, no niego que es tonto, pero ¿qué saben ustedes de esto? Es posible que el hombre normal haya de ser tonto, incluso es posible que sea hermoso. El hombre normal es sencillo sin duda, mejor dicho, su mente es sencilla, su cabeza. Es como un animal, acorde a la naturaleza, que se deja llevar de sus apetitos, no usa su cerebro, o lo usa muy poco, escasamente, solo para cosas prácticas, puesto que los animales en la naturaleza actúan también de esa manera. No tienen pensamiento ni ideas propias, se mueven más por instinto, inclinaciones, intuiciones. Así lo hace este hombre común, que es el normal, porque ni modo que el hombre normal sea el intelectual, el que usa su cerebro y cultiva su espíritu. Si el hombre normal fuera si la mayoría fuera así, probablemente la vida humana se extinguiría en pocas generaciones. No significa que con el idiota dure para siempre, pero sin duda dura más. Pero este es otro tema, sigamos. Y esta suposición me parece más justificada si observamos la antítesis del hombre normal, es decir, al hombre de conciencia refinada, al hombre salido no del seno de la naturaleza, sino de una probeta. Esto es casi misticismo, señores, pero me siento inclinado hacia esta sospecha. Entonces vemos que este hombre probeta se esfuma a veces ante su antítesis, hasta tal punto y cede tanto, que a pesar de todo el refinamiento de su conciencia, llega a considerarse no más que como un ratoncito. Es quizás un ratoncito de refinada conciencia, pero no por eso deja de ser un ratón, y no un hombre, mientras que el otro es en verdad un hombre. El hombre probeta, el hombre de conciencia refinada, no es natural, en el sentido de que no está sometido a las reglas de la naturaleza. No necesariamente sigue sus instintos, ni persigue el placer, como todo animal natural. Por ejemplo, muchos sabios antiguos se dejaron morir de hambre. Otros viven en la pobreza voluntaria, los anacoretas, los místicos ascetas. Estos no actúan según la naturaleza, sino según el espíritu. Claro que estos son ejemplos extremos, de los mejores. Dostoyevski está más abajo, obviamente, aunque un poco más arriba, claro que el común mortal, como es el caso de los pensadores intelectuales de la edad contemporánea. Sigue. Veamos pues a este ratoncito en acción. También él se siente ofendido. Esta sensación es casi continua y pretende vengarse. Es posible que se acumule en él más rabia aún que en el hombre normal. El deseo cobarde y mezquino de devolver mal por mal a quien le insulta lo corroe. Tal vez incluso más violentamente que al hombre normal, porque en su estupidez natural, considera su venganza como una acción perfectamente justa. Y en cambio, el ratoncito no puede admitir la justicia en tal acto a causa de su superior conciencia. La justicia es un término simple y de fácil comprensión para el hombre normal, de este mundo terrenal y práctico. Pero para alguien entregado al pensamiento, con un espíritu cultivado, la justicia no es tan sencilla y la venganza no tendría sentido, pues de lo que se trata es de evitar el mal o deshacerlo. Y vengándose uno, no ocurre nada de esto, el daño sigue ahí, no se borra. Por supuesto, matar o hacer daño en defensa propia o por defender a otro no es venganza, sino defensa, y esto sería una justicia perfecta, que el malvado reciba su castigo en el momento preciso o exacto. Pero eso de estar maquinando, planeando cómo vengarse uno y alinda con lo que está mal,
El ojo por ojo, diente por diente es tan sabio como lo sería en un mundo justo, no lo reprobamos en absoluto. Pero esto se aplica a un mundo donde precisamente la mayoría es normal, es decir, es necia, soberbia, entregada al placer y a la diversión, que no piensa en las consecuencias de sus actos, que no siente culpa. La justicia en el sentido espiritual es otra cosa, algo que no se aplica a este mundo. Continúa. Además de la villanía inicial, el desgraciado ratón ha amasado en torno de él, en forma de dudas y vacilaciones, tantas nuevas villanías. Ha añadido a la primera pregunta tantas otras, sin respuesta posible. Que haga lo que haga, crea alrededor de su persona un fatídico lodazal, un pantano pestilente y cenagoso, formado por sus vacilaciones, sus sospechas, su inquietud, y todos los salivazos que le arrojan los hombres de acción, que le rodean, le juzgan, le aconsejan, y se ríen de él a mandíbula batiente. Es que este ratoncito, que es el hombre de conciencia refinada, se rompe la cabeza pensando, imaginando, piensa demasiado la realidad, y por eso se da cuenta de cosas que no nota el hombre considerado normal, que no está acostumbrado a pensar. Dijo en otro lugar, me entrego al pensamiento, dicho de otro modo, en mí, toda idea provoca inmediatamente otra, y así continúa sucediendo hasta el infinito. Tal es la esencia de todo pensamiento, de toda conciencia. Así este ratón desarrolla su conciencia, más que leyendo, pensando. Lo malo de esto es, como dice, que como piensa demasiado termina por dudar de casi todo, o todo en el peor de los casos. Y esto le hace vacilar, le da inseguridad. En muchos casos no sabe qué hacer. Y es de esto de que se burla el hombre normal, que es práctico. Como piensa poco o nada, la cabeza no le hierve y así como habla por hablar, actúa por actuar. Casi mecánicamente, rutinariamente, se le ve muy seguro, puesto que ha perfeccionado la rutina. Bastaría un par de preguntas para tirar abajo esa, entre comillas, seguridad. Pero él prefiere mantenerse lejos de esas personas que cuestionan. Él prefiere estar tranquilo en su ignorancia. Prosigue. Entonces, naturalmente, lo único que puede hacer es abandonarlo todo, aparentando desprecio y desaparecer vergonzosamente en su agujero. Y allí, en un sucio y pestilente subterráneo, el insultado, apaleado y escarnecido ratón se zambulle lentamente en su rabia fría, envenenada y sobre todo inextinguible. Durante 40 años recordará la afrenta recibida, con sus detalles más humillantes, a los que irá añadiendo otros más vergonzosos aún. Excitándose perversamente, atizando el fuego de su imaginación, se sentirá avergonzado, pero evocará todos los detalles, pasará revista a todas las circunstancias, inventará otras con el pretexto de que habría podido producirse y no perdonará nada. El ratón es rencoroso, un verdadero resentido, es decir, tiene resentimiento porque siente demasiado, resiente las cosas, es muy sensible, no olvida nada, sobre todo las cosas que lo hacen sentir culpable, las cosas malas que hizo y que le hicieron. La sensibilidad es muy fuerte en él. Como explicó el genio alemán, la inteligencia superior tiene por condición inmediata una sensibilidad más viva, y su causa es una impetuosidad mayor de la voluntad, en consecuencia de la pasión. De la unión de estas dos condiciones resulta una intensidad mucho mayor de todas las emociones y una alta sensibilidad para los dolores morales. Así como la inteligencia, cuanto mayor sea, tanto más aumenta la conciencia, así también sucede con la sensibilidad. Precisamente el tener conciencia de muchas cosas hace que uno se vuelva muy sensible. El hombre común, al contrario, no se duele de nada, no le afecta casi nada, parece un insensible, en todo es indiferente, a no ser claro para lo que tiene que ver con él, con su propia vida, con sus intereses. Para eso sí es muy afectado y dolido. En cuanto al resto del mundo, lo colectivo, las buenas causas, el bien común, el porvenir, no le afectan en lo más mínimo. Prosigue. Incluso es posible que trate de vengarse, pero a hurtadillas, en pequeñas dosis, de incógnito, sin ninguna confianza ni en su derecho ni en el éxito de su propósito, y dándose clara cuenta de que sus tentativas de venganza le harán sufrir a él mucho más que a aquel contra el que van dirigidas, y que probablemente ni siquiera se enterará. En su lecho de muerte lo recordará todo de nuevo, añadiendo los intereses de vengados. Por eso, como decíamos, este hombre de conciencia nervuda guarda vivamente en su memoria las cosas malas que hizo, los errores que cometió, más que las cosas buenas, que a menudo llega a olvidar y que solo pensando bastante logra recordar, aliviando en parte su sentido de culpa, que es grande. Cuando dice que su venganza la intenta a hurtadillas o de incógnito, no se refiere a la cobardía, sino a la inseguridad, como algo que uno hace dudando, creyendo que podría estar equivocándose, y por eso no lo hace bien. Pero tampoco lo deja de hacer
sino que lo hace de manera débil, como dice, en pequeñas dosis. Continúa diciendo, pero precisamente esta mezcla abominable y helada de esperanza y desesperación, precisamente este enterramiento voluntario, esta existencia de empredado viviente, esta ausencia claramente percibida, pero siempre dudosa, de toda solución, este cúmulo de deseos insatisfechos que no han hallado salida, de decisiones febriles tomadas para siempre, pero seguidas inmediatamente por los remordimientos. Todo esto es lo que detalla precisamente esta voluptuosidad extraña a la que me he referido antes. Al leer esto, cualquiera se compadecería del autor, disque hombre superior, del mísero ratoncito que tiene una conciencia extraordinaria, creyéndose mejor obviamente, o de mejor suerte, que ese ratón. El hombre normal, como dijo antes, se burlaría de este hombre. El más prudente llegaría a compadecerse, como en este caso, creyendo que su vida es mejor. Pero repetimos, todo parte de la conciencia, del hecho de enterarse de muchas cosas que la inmensa mayoría ignora, o que prefiere ignorar, para vivir en una cómoda ignorancia, y ser felices creyéndose más afortunados que estos seres tristes, melancólicos, como lo describió Aristóteles. Bastaría que estos hombres normales tengan conciencia de algunas cosas, o que un Sócrates los interrogue unos minutos para que su vida se venga abajo, y caigan en una depresión aún peor que la de aquel ratón, si es que se puede llamar a esto depresión propiamente.